Dale, Eric. Eh, Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para realizar el taller. Bueno, yo voy a explicarles de manera muy corta, en forma teórica, lo que es el compostaje y por qué deberíamos hacer compostaje también. No tengan problemas de preguntar cualquier duda a medida que ocurra la presentación, por favor. A ver, vamos a empezar. Arnold, ¿podrías habilitarme compartir la pantalla, por favor? ¿Y ya? ¿Ida? Para que les pueda mostrar un poquito la presentación. Sí, me imagino que Ida está ahí para compartir tu pantalla. Sí, 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 un Yo ratito. no... Ya está. Hola. Te voy a volver hospedadora un ratito. No sé por qué no me permite, Erika. A ver, ¿Están grabando, no? ¿Taller? Sí, ¿También? yo lo estoy grabando. Con el permiso de todos voy a grabar Control. el taller. Ya. Perfecto. nada, no puedo compartir. Ya está, Erika. Ya, gracias. Muchas gracias. Y los que quieran, si quieren, pueden apagar su video. Pero bueno, depende de ustedes. Igual está bonito verles. Ya, bueno, aquí en la primera foto se muestra cómo trabajamos un poco en las escuelas. Seguramente Arnold va a explicarles mejor después. Pero ¿por qué es importante hacer compost? Muchos comentaban que les gustan las plantas, etcétera. Entonces, nuestras plantas necesitan diferentes nutrientes, son seres vivos igual que nosotros, necesitan comer. Entonces, esos nutrientes lo obtienen del suelo y específicamente de los abonos. Entonces, este suelo donde crecen las plantas necesita cantidades de diferentes nutrientes que les sirven para desarrollar sus hojas, sus flores, sus frutos, etcétera. Entonces, podemos nosotros incorporar abonos al suelo que ayudan a que la planta tenga todos los nutrientes necesarios y pueda crecer de buena forma, ¿no? Y llegar a producir, etcétera. Entonces, hay diferentes clases de abonos que se pueden utilizar. Los inorgánicos, lo que les decimos artificiales, que aquí podemos ver algunos ejemplos de la urea y otros que tienen diferentes componentes, y los abonos orgánicos. Entonces, ya en la foto se ve la diferencia entre ambos tipos de abonos, ¿no? Aquí los inorgánicos de ninguna forma van a ayudar a mejorar las estructuras del suelo o darle todos los requerimientos a la planta. Pero los abonos orgánicos se notan, ¿no? Que tienen diferentes componentes y el mismo color después del proceso se nota que va a ayudar a mejorar el suelo y ayudar en la producción. Entonces, ¿por qué nosotros utilizamos estos abonos orgánicos? Porque como les dije, ya contienen los diferentes nutrientes que la planta va a necesitar y nos ayuda no solamente con la planta, sino también a mejorar el suelo. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacer lo que es el compostaje, que es un tipo de abono orgánico. Hay diferentes tipos de abonos orgánicos, pero esta es una clase que nosotros podemos elaborar con apoyo de microorganismos y solamente haciendo el trabajo de manejo y separación de nuestros residuos, que son una gran cantidad en nuestros hogares, ¿no? Entonces, el compostaje, ¿para qué lo hacemos? Para descomponer toda la materia orgánica que generamos y que nos ayudan diferentes microorganismos para convertirlo en un abono de alta concentración de nutrientes que nos ayuda a mejorar el suelo, ayuda a reducir la erosión y nos va a ayudar a que la planta absorba todos los nutrientes y también la cantidad de agua que necesita del suelo. Entonces, ¿por qué hacer compostaje doméstico? Como les decía, muchas veces comprar el abono orgánico en otros lugares no es tan accesible, peor si estamos en situaciones como ahora con la cuarentena. Entonces, nosotros podemos utilizar los restos que producimos en nuestros hogares y convertirlo en nuestro propio abono. Es bueno porque en el jardín o en el huerto ayuda a mejorar las características del suelo, o sea, lo vuelve un suelo más oscuro, más suave, que retiene mejor la humedad, etcétera.
No utilizamos nada de químico, es todo natural y orgánico. Y nos ayuda a reducir los residuos orgánicos que producimos en nuestros hogares. Entre el 40 y 50% de toda nuestra basura, lo que llamamos basura, es residuo orgánico, que se puede convertir en abono, en compost, ¿no? Entonces, al reducir la cantidad de basura, también reducimos lo que nos cuesta los costos del tratamiento de la basura, de los residuos de nuestros hogares. El compostaje es fácil de hacer, pero sí necesita bastante dedicación. Y su costo es mínimo, entonces no nos cuesta nada, sobre todo el esfuerzo y la disciplina de realizar bien la separación de residuos y el manejo de la compostera. A ver, ¿quiénes hacen el compost? Nosotros colaboramos en la separación de la materia orgánica y el manejo, pero existe una gran cantidad de microorganismos y también insectos que nos ayudan a elaborar el compost. Por ejemplo, están bacterias, hongos, están actinomicetos, diferentes insectos, tijeritas, los chanchitos famosos que decimos, lombrices, escarabajos, etcétera. Una gran cantidad de insectos y microorganismos que nos ayudan a triturar, a descomponer toda la materia orgánica. Entonces es importante darles buenas condiciones a todos estos microorganismos y los insectos para que nos puedan ayudar en el trabajo mejor de descomposición del material orgánico. Entonces, ¿qué quiere decir? Favorecerles no echando insecticidas, desodorantes, desinfectantes ni nada a la compostera, ¿no? Al material orgánico. Entonces, ¿cómo vamos a preparar nuestro compost? Siempre en el compost tiene que haber un equilibrio, sobre todo entre lo que es material húmedo y lo que es material seco. ¿A qué le llamamos material húmedo? A todo el residuo que vamos a generar que tiene algún contenido de agua. Entonces, si yo voy a comer hoy día sandía, la cáscara de mi sandía va a ser un material húmedo. Si voy a consumir, por ejemplo, cáscaras de tomate o zanahoria, tiene una cantidad de agua, entonces lo voy a considerar como material húmedo. En realidad, casi todas las cáscaras de verduras y frutas entran en la categoría de materiales húmedos. Los materiales secos tendríamos hojas secas del jardín, puede ser papel periódico, incluso cartón, que no tenga mucha tinta, ramas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el material que nosotros vamos a utilizar para la compostera, material húmedo y material seco. Y algo importante es tratar en lo posible de conseguir algo de estiércol o tierra de color oscura, porque les comentaba, ¿no? Los microorganismos que van a descomponer la materia se encuentran en el estiércol o en la tierra negra, entonces no los encontramos en cualquier parte. Y si tenemos la posibilidad de conseguir algo de compost viejo, mejor. También ahí ya están algunos de estos microorganismos que nos van a ayudar en la descomposición. ¿Qué podemos y no podemos compostar? Podemos compostar todo lo que es orgánico, todo lo que consumimos en nuestro hogar que sea orgánico, todas las cáscaras de verduras, de frutas, etc. Pero con el cuidado de que no estén cocidas. Siempre tiene que ser crudo. Todo lo que utilizamos para compostar tiene que estar crudo. Puedo compostar paja, puedo compostar maples de huevos, cartones, incluso las bolsitas de té o mate. Todo eso se puede compostar. Lo que no puedo compostar es todo lo que tenga grasa, aceite, huesos, restos de carnes, vidrio, plástico, etc. Y heces de animales tampoco, por ejemplo, del perro, del gato. Es muy diferente cuando hablamos de heces y de estiércol. El estiércol viene de animales herbívoros, vacas, conejos, etc. Eso sí puede entrar en la compostera, porque esos animales solo consumen también plantas. Entonces, de los herbívoros sí puedo utilizar para compostar, pero no puedo compostar las heces de animales domésticos, del perro, del gato, ejemplo, porque eso, aparte que trae contaminantes, no se va a descomponer de la misma forma. Aquí algunos ejemplos de composteras que se pueden utilizar dentro de nuestros hogares, ¿no? Podemos armar cajas, podemos hacerlo en turriles viejos, tachos, armar canastillos, o si tenemos un poco más de espacio sobre el suelo. Entonces hay una gran cantidad de diferentes modelos de composteras que se pueden utilizar,
todo dependiendo del espacio que disponemos. Por ejemplo, hoy yo voy a armar uno chiquito porque no tengo mucho espacio acá en la casa donde vivo. ¿Qué es importante para armar la compostera? Que el material que vamos a utilizar esté picado. ¿Por qué es bueno que esté picado o esté en trozos pequeños? Porque se va a descomponer más rápido. Entonces, todos esos insectos, microorganismos que les mostraba, ellos van a trabajar más rápido si el material es más pequeño. Mientras más grande sea, van a tardar más tiempo. Entonces, el proceso de descomposición va a ser más rápido cuando utilizamos material pequeño. Podemos, dependiendo de nuestra compostera, si es grande, utilizar una horqueta o algún tipo de rastrillo, algo para hacer el manejo. Y cuando esté listo nuestra compostera, se puede cernir el compost y utilizarlo. Una pregunta que siempre nos hacen es, nosotros cuando vamos a generar más cáscara, más residuo, ¿lo vamos a seguir aumentando la misma compostera? Y la respuesta es que sí, se va aumentando la misma compostera. Y para eso el compost, alguna parte va a estar lista y otra parte va a seguir en descomposición. Por esas razones por las que se tiene que hacer el cernido. Lo que falta descomponer va a regresar a la compostera y va a continuar con su proceso. Entonces, aquí esta imagen es de una compostera que se puede armar sobre el suelo, si tenemos bastante espacio, pero la estructura en capas se puede aplicar a cualquier tipo de compostera, sea en caja, en turril, etc. Entonces, primero que se hace, se ponen ramas picadas, y se ve así cruzadas, porque es importante que dejen espacios para que entre el oxígeno, porque esos insectos y los microorganismos que ayudan a descomponer necesitan bastante aire, bastante cantidad de aire. Entonces las ramas van a permitir el paso del oxígeno hacia la compostera. Después se pone una capa de cartón, papel o pasto seco, todo el material seco que podamos tener, a manera de colchón, para poner encima lo que son los residuos orgánicos, todo lo que es material verde, las cáscaras de frutas y de verduras. Ya, estoy armando. Entonces, Perdón que sí, te moleste un ratito. ¿Puedes sí, hablar? Hay una compañera que se está sumando recién. sí, Tú sí. estás como administradora, si la puedes aceptar, por favorcito. ¿En qué parte la acepto, perdón? En participantes, te va a salir en la parte de arriba, admitir. Ya. Gracias. Admito a todos, ¿no? Eso Sí, es la última que faltaba. Gracias. ya está bien. Ya, bueno, entonces vamos a repasar nuevamente. Entonces, las ramas me permiten que entre el oxígeno, porque los insectos y los microorganismos necesitan aire. El pasto seco, material seco, es como un colchón para que todo nuestro residuo orgánico lo podamos poner encima. En las escuelas a los alumnos es un poco complicado explicarles todo esto del armado de las capas, entonces, ¿qué les decimos? Que las ramas son como ventanas para que entre el aire, el pasto seco, el cartón o papel es como un colchoncito para que se mantengan calientes los insectos y los microorganismos. Su alimento son todos los residuos orgánicos, las cáscaras de las frutas y las verduras. Pero encima de esto tienen que ir los microorganismos. ¿Y dónde se encuentran esos microorganismos? Hemos dicho que se encontraban en el estiércol o en la tierra negra. Entonces, eso es lo que se pone encima de lo que es el material orgánico picado. Para que estos microorganismos se mantengan calientes y continúen con el trabajo, de nuevo se cubre con algo seco, con material seco. Si tengo más material orgánico, puedo continuar con el armado de las capas. Entonces, de nuevo pongo los residuos orgánicos, otra vez estiércol o tierra negra, otra vez material seco. De nuevo residuos orgánicos, estiércol y material seco. Siempre terminando con material seco para, como les decía, mantener caliente la compostera, que los microorganismos trabajen y evitar algunos problemas que después les voy a explicar. Y finalmente, esta compostera tiene que estar cubierta. De aquí al medio se ve un bolillo o poste. Esto lo retiramos una vez armada la compostera. Esto nos sirve para generar un huequito por donde entre más aire. Entonces, como les decía, necesitan bastante aire los microorganismos y los insectos. ¿No? No sé por qué no da mi pantalla. Entonces aquí es otra foto, bueno, de unas composteras. No les voy a explicar también, es algo que él ha trabajado.
de nuevo, ¿no? Ponemos ramas, ponemos material seco, los residuos orgánicos, encima encima el estiércol, ¿no? Y así se van armando las capas. ¿Sí? ¿Coca-Cola tiene? ¿O Pepsi? ¿Cómo la Pepsi grande? ¿Ah? ¿Y la Coca? ¿Ah? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Robert, Le por escucho. favor, apagar tu micrófono. Ya. Bueno, continuamos. Entonces, este es otro modelo de compostera igual sobre el suelo, ¿no? Lo mismo que estaba en el dibujo, pero ya en vivo, ¿no? Ponemos las ramas, material seco, material orgánico, estiércol o tierra para que trabajen y encima de nuevo material seco. Siempre terminando con material seco y cubierto con algún plástico o algo para que mantenga el calor. Pero Entonces, ya no ¿cómo sabemos cuando nuestro compost está listo? Nuestra compostera está lista cuando nosotros, después de 2 a 4 meses, sacamos el compost y lo ponemos en una bolsa. Dentro de la bolsa tiene que estar por un día amarrado y al día siguiente lo abrimos y tiene que oler a tierra húmeda. Si el olor es a podrido todavía o en estado de descomposición, todavía no está listo para utilizar, mezclar con la tierra. Entonces tiene que tener un olor a tierra húmeda el compost que salga de la compostera, ¿no? Si es que ya está listo. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta para que salga bien? Los 3 aspectos más importantes son la temperatura. Como les decía, el material seco y la cobertura del compost se utiliza para que esté caliente, para que se mantenga una temperatura de 35 a 65 grados máximo. Si esa temperatura es muy alta, los microorganismos se mueren. Y si es muy bajita, no trabaja. Entonces, es fácil tantear esta temperatura directamente con la mano. Cuando tocamos al centro de la compostera, se tiene que sentir tibio. Si lo sentimos muy caliente, incluso ha llegado casos que se puede cocinar un huevo dentro de una compostera. Si está demasiado caliente, está muy alta, inmediatamente se tiene que remover, porque si es muy alta, los microorganismos van a morirse. Y si toco y lo siento frío, entonces es que está baja, que los microorganismos no están trabajando. Entonces, si está muy baja, quiere decir que ha llegado a un punto donde se ha muerto y tengo que nuevamente reactivar la compostera. Entonces, eso es importante, la temperatura, ir tanteando más o menos cada 7 días, si está en buena temperatura la compostera. La humedad es otro aspecto importante. No tiene que estar muy húmedo ni muy seco. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando está demasiado húmedo, yo agarro con la mano y chorrea el líquido de la compostera, del material que se está compostando. O empiezan a llenarse moscas, o empiezan a emitir olores. Entonces, está demasiado húmedo y se va a podrir. No va a llegar a compostar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si está demasiado húmedo, aumentar material seco. Y si está muy seco, los microorganismos no están trabajando. Entonces, necesitan también humedad, son seres vivos, esos insectos, esos microorganismos que necesitan algo de agua, entonces no tiene que estar ni tan húmedo ni tan seco. El oxígeno es lo más importante para que continúen con el trabajo, por eso poníamos una capa de ramas para que entre el aire y la misma estructura de la compostera tiene que estar con bastantes huecos o con bastante entrada de aire. Trabajen. Y como les decía, cada 7 a 10 días vamos mezclando y dándoles oxigenación para que no se mantenga tan húmeda y también entre oxígeno en el interior de la compostera. A ver, ¿cómo terminamos el armado de la compostera? Siempre con material seco, para que mantenga la temperatura y evitemos esos problemas de aparición de moscas u otros vectores. Hay que ir humedeciendo las campas a medida que vamos formando el montón y mantener la humedad durante todo el proceso del compostaje. Si quiero que se desarrolle más rápido la descomposición, añadimos compost viejo, mejor si añadimos estiércol, como les decía, ¿no? Los excrementos de los animales herbívoros y también algo de tierra. Y si están muy altas las temperaturas, cuando tocamos, está muy caliente, entonces lo tenemos que ir volcando.
Mejor si trituramos todos los restos, como les decía al principio, ¿no? Restos pequeñitos se descomponen más rápido. Si está muy grande, va a tardar más. Y siempre cubrir para mantener también la temperatura. Mejor si cernimos el compost antes de poder usarlo. Aquí en la foto se puede ver, estos son mis alumnitas de la escuela, los residuos que vamos desechando no siempre son parejos, ¿no? Ponemos cáscaras de papa, cáscara de haba, cáscara de arveja. Hay residuos que se descomponen mucho más rápido que otros. Entonces, lo que va a tardar todavía lo cernimos y lo volvemos a incorporar a la compostera y lo que ya está listo ya lo podemos utilizar con nuestras plantas. Entonces, por eso es importante también cernir el compost antes de usarlo directamente en el suelo. ¿Qué problemas podríamos tener? Esto es lo que más preocupa, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas es que pueden aparecer malos olores o proliferación de moscas. La principal causa es que está demasiado húmedo el material, ¿no? Hay mucha humedad, está mucha agua. Tal vez he consumido mucha cáscara de papaya o de tomate, etcétera, y tengo demasiada humedad en mi compostera. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Añadiendo material seco. Pueden ser maples de huevo, puede ser pasto seco, hojas secas, periódico, etcétera, y tengo que airar constantemente. Si empieza a podrirse, es que estoy utilizando demasiado material de la cocina. Entonces, lo que tengo que hacer es incorporar más estiércol, eso me va a ayudar a acelerar. Si no tengo estiércol, más tierra o más material seco y constantemente remover o volcar. Si les está fría la compostera, no hay descomposición, no está funcionando. Entonces está faltando oxígeno o está muy húmedo o muy seco. Entonces tengo que nuevamente volcar. Si está muy húmedo, aumentar material seco. Y si está muy seco, aumentar algo de agüita, ¿no? Y agregar un poco de compost para reactivar. O tierra oscura también. El compost, incluso cuando está grueso, se puede utilizar sobre el suelo directamente para proteger los cambios de temperatura cuando hace mucho frío o para mantener la humedad también. Cuando el compost ya está listo, lo utilizamos en macetas, en el suelo, etc. Más o menos en una proporción de 2 a 3 kilómetros, de 2 a 3 kilogramos por metro cuadrado se utiliza el compost para un huerto. Incluso se puede utilizar desde cualquier momento de su elaboración, ¿no? Aquí estamos trabajando con cáscaras y ya tenemos algo de compost listo. Entonces, lo que está listo ya lo podemos utilizar, pero se puede seguir incorporando material para continuar con la compostera. El compost fresco no es conveniente enterrarlo. Es mejor ponerlo sobre la superficie para que favorezca a los microorganismos que están sobre el suelo. Y se puede utilizar para cualquier tipo de planta, no necesariamente para hortalizas. A veces se piensa que solamente es para las verduras, pero no. El compost se puede utilizar para frutales, para flores, hortalizas, lechos, incluso para nuestras plantas de interior, para cualquier tipo de planta y no tiene ningún riesgo. También se puede utilizar el lixiviado del compost. ¿Qué es el lixiviado? Es el agua que chorrea del compost o el mismo compost maduro se lo puede macerar, se lo puede poner en una bolsita y remojar en agua y el líquido que sale tiene los mismos nutrientes que tiene el compost, se puede regar con eso las plantas. Diluyendo un poquito este líquido, lo podemos utilizar para el riego de las plantas sin mojar las hojas ni sus tallos directamente al suelo. Va a mejorarnos el suelo, el compost. Lo que veíamos con los abonos inorgánicos, los artificiales, es que no mejoran. Suelos que veamos así que están con mucha sal o que están erosionados, no van a mejorar con abonos inorgánicos, pero sí con el compost, ¿no? Entonces nosotros hemos visto en nuestras escuelas suelos que estaban muy mal, llenos de piedra, erosionados por la lluvia, por el viento, etcétera. Al agregarles abonos orgánicos, más compost, etcétera, se han ido mejorando y se ha logrado llegar a producir, ¿no? Por ejemplo, aquí se nota en los suelos donde no está con abono y los suelos donde hemos puesto el abono que hay bastante producción, ¿no? Y nos ayuda para producir cualquier cosa, lechugas, acelgas, perejil, pepinos, etcétera. Entonces, ahorramos el gasto en la separación de basuras y nosotros hacemos compostaje. Reducimos las sustancias tóxicas y gases nocivos que se emiten y evitamos la contaminación, porque hay mucha gente que también, aparte de botar la basura en cualquier parte, la quema. Y también al hacer la quema, contaminamos el medio ambiente, ¿no? Y mejoramos sobre todo la salud del suelo y de las plantas.
No sé si tienen alguna pregunta. Eso sería en la parte de teórica hasta ahorita conmigo. Una pregunta, Sí, Erika. sí. No importa los materiales, pueden ser vegetales, pueden ser cítricos. ¿Se puede unir todo? Se puede unir todo, pero con el cítrico siempre nos dicen que hay que tener cuidado porque atrae a las hormigas. Eso es verdad. Cuando lo utilizamos en exceso, el olor del cítrico siempre atrae a las hormigas. Entonces hay que, en lo posible, usar en poca cantidad. Y como les decía, mejor si está trozado, porque otro error es también que le metemos el cítrico, pero ya partido, la cáscara así grande, y va a tardar mucho más tiempo en descomponerse. Entonces, hay que tener cuidado en las proporciones, sobre todo en los cítricos, pero lo demás no hay ningún problema. Todo lo que son restos orgánicos se puede utilizar. Una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La cáscara de cebolla tiene algún... ¿Se puede igual hacer con la cáscara de cebolla o simplemente es el de la papa, la haba, la zanahoria, de la arveja? ¿Tiene algún componente para que podamos poner o no se pone, se pone? Por favor, esa pregunta. Gracias. No tiene por qué. Se puede utilizar la cáscara de cebolla. Incluso es mejor si utilizamos cáscaras de algunas verduras o algunas frutas que tienen algún olor fuerte. La cebolla nos hace llorar, ¿no? Tiene un olor fuerte. Es porque tiene un componente que también repele insectos. Entonces, si lo ponemos al compost, nos va a ayudar en el compostaje y también nos va a ayudar a controlar algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, la cebolla tiene harto azufre, eso es lo que nos hace llorar, el azufre. Lo vamos a poner a compostera, ese azufre también se va a quedar. Al abonar el suelo también podemos de alguna forma desinfectar. Entonces, hemos tenido casos donde tenía una alumnita que su mamá pelaba ajo. Entonces, tenía bastante cantidad de cáscara de ajo que hemos puesto a la compostera. Se ha descompuesto igual, no ha pasado nada. Incluso ha alejado moscas, ratas que podrían venir a la compostera, no ha pasado nada. Se ha descompuesto igual y lo hemos utilizado para las plantas sin ningún problema. Entonces, se puede utilizar cualquier residuo orgánico, solo con los cítricos sí hay que tener un poquito de cuidado que no vengan las hormigas. Entonces, mejor usarlo bien picado y en menos cantidad. Y después se puede usar todo, solo que esté crudo, eso es importante. Perdón, Justo, ¿no? Las dos preguntas, perdón, justo las dos preguntas van sobre lo que siempre escuchamos cuando leemos literatura sobre compostaje, que no se puede poner mucho cítrico, no se puede poner cebolla. Yo me animaría a decir que tu compostera va a salir mejor si pones más cosas variadas, porque cada cosa que pones aporta algo. Entonces, si tienes algo de naranja, algo de cebolla, y aparte tu cáscara de papa y tus otras cosas, al final tu compost va a ser más completo que cuando obvías usar la cebolla y la naranja. Solamente no en exceso, es lo único. Sí. Perdón, una consultita. Si entendí bien, por 7 días tenemos que respetar el orden de las capas, o sea, de las ramitas, todo. Después de 7 días hay que volcar todo, o sea que de ahí para adelante ya está todo mezclado, o después de volcar. Sí, hay que volcar todo después de 7 días y ahí ya queda mezclado. Entonces después ya es volcar continuamente cada 7 días, volcar y volcar y volcar. No es que lo armamos y después hay que tratar de ordenarlo como la primera vez, no. Entonces la primera vez que armamos nos sirve sobre todo para controlar esa proporción de material fresco y material seco que estamos poniendo en la compostera. Entonces, con eso empezamos, activamos el trabajo de los microorganismos y ya después es solamente el manejo. Y el manejo es eso, revisar la humedad y revisar la temperatura y también ir volcando. No es que lo tenemos que volver a separar, ya queda mezclado después de los 7 días y se va mezclando constantemente. Por eso también es importante cernir el compost al final, porque va a haber material que se ha descompuesto, va a haber material que no se ha descompuesto, porque ya todo queda mezclado. Ok, muchas gracias. yo quería saber sobre, ¿es mejor una caja? También he visto que hacen en turril el armado del compostaje o en el piso. Lo ideal es sobre el suelo, porque en el mismo suelo tenemos microorganismos que ya están y nos pueden ayudar a activar la compostera. Pero no siempre eso se da en nuestra realidad, peor si vivimos en casas que son pequeñas. En mi caso, por ejemplo,
2 metros cuadrados, incluso si tenemos espacios con puro cemento, y consiguiendo un poquito de tierra. Pero lo ideal es sobre el suelo. Se puede armar sobre el suelo la compostera mucho mejor. Pero si no, uno se adapta, ¿no?, a lo que tiene y se puede utilizar el recipiente que uno pueda utilizar. Lo importante del recipiente es que sí tenga bastante aire, oxigenación. Tiene que tener bastantes orificios por donde entre el aire. Eso es importante. Dos preguntitas. Sí. Digamos, si no Hace materiales de... lo que podríamos utilizar tal vez los palos de brochetas, si ya tienen desuso. Eso, lo que se necesita es que algo imite a lo que hacen las ramas y deje pasar la cantidad de aire necesaria. Entonces se puede tal vez picar los restos de los maples de huevo más grandes y acomodarlo no tan compacto para que deje pasar el oxígeno. ¿No? Pues Puede ser. sí, que deje pasar el aire, eso es importante. y mi segunda pregunta sería, si voy haciendo el compostaje, digamos, empiezo hoy día, pongo los residuos de alimentos, los residuos de mis verduras, y mañana voy a volver a cocinar y voy a añadir. ¿En cuánto tiempo tendría que hacer, remover, digamos, mezclar, ya que voy a ir incrementando día a día? Como les mostraba en la imagen, ¿no?, se puede aumentar a medida que vayamos generando, pero lo importante es siempre cubrir con material seco. Entonces, del momento que va a armar, si va a armar hoy día, yo también voy a armar ahora mi compostera, en 7 días recién lo voy a poder remover, pero lo que voy a cocinar mañana, yo lo voy a aumentar a la compostera. Entonces lo voy a aumentar, pero encima voy a cubrir con algo seco. Porque si voy a aumentar y aumentar sin cubrir con nada seco, me va a pasar eso, ¿no?, de que van a venir moscas, van a venir cosas así. Pero estos 7 días son importantes, son de 7 a 10 días, son importantes para activar a que los microorganismos empiecen el trabajo. Entonces, si yo inmediatamente armo ahora y mañana lo muevo, no les voy a dar ese tiempo a que se activen y empiecen el proceso de compostaje. Entonces, se puede ir aumentando, no hay ningún problema cada día, pero lo importante siempre, pongo el verde, el material fresco y encima algo seco. Tengo que cubrir el papel periódico, maple, para evitarme problemas de tener moscas, etc. Una consulta, en el caso de que hagamos en el suelo, ¿al sol o a la sombra? A la sombra es mejor, A la sombra. para que no se seque tanto. Sí, mejor incluso debajo de un arbolito, algo, es mucho mejor. Gracias. Estoy viendo algunas preguntas en el chat. Sugiero que vamos a las preguntas en el chat y después pasamos a la práctica, porque con mi presentación vamos a retomar también el tema de armar de la los compostera modelos. y al final podemos también responder preguntas. Aquí Mauricio nos escribe, si todo va bien en el compostaje, ¿cada cuánto se tiene que volcar o remover? Entre 7 a 10 días. Máximo 10 días. Sí, pero Ya, a partir de los 7. También nos pregunta en qué momento, en algún elemento que puede reemplazar el estiércol y si puede poner cáscara de verdura hervida. No, hervido no, nada cocido. El problema con lo cocido es que atrae a los ratones y atrae más rápido moscas, cucarachas, etc. Entonces todo tiene que ser crudo, ni siquiera hervido, todo crudo. Entonces, algo que reemplace el estiércol, la tierra negra o cualquier tierrita que tengamos. Si nos compramos alguna plantita y tiene algo de tierra vegetal, esa tierra también se puede utilizar. Entonces, ¿no? A veces compramos plantita y se seca por alguna razón, se muere y en la bolsita nos sobra un poco de tierra, esa tierra también se puede utilizar para la compostera. Perfecto. Otra pregunta, si la verdura o la fruta se echa a perder y se ve moho, ¿se puede utilizar? Sí, el moho, ese polvo blanco que se ve es un indicativo de que hay microorganismos. Entonces sí se puede utilizar, ¿no?, en el compostaje junto con lo seco. Entonces lo importante es equilibrar eso siempre. Material fresco con material seco, material fresco con material seco para dar las condiciones a los microorganismos que nos van a ayudar en la descomposición. Pero si tiene algo de moho, sí se puede utilizar.
Ya, perfecto. Sí. Ya estoy con 3 preguntas más porque siguen escribiendo en el chat ahora. Los últimos 3 y pasamos a la práctica. Sonia pregunta si se puede usar acerrín de madera. Con el aserrín hay que tener un poco de cuidado, que depende de qué tipo de madera sean. Por ejemplo, los aserrines de maderas oscuras o maderas cafés tienen resina. La resina es como un aceite, bien fuerte y puede llegar a quemar las plantas cuando lo utilizamos, incluso como abono así suelto. Necesita un proceso más largo de descomposición. Pero si fuera un aserrín de madera blanca, aserrín blanquito, se ve en el color del mismo aserrín, se puede usar, pero en poca cantidad. No hay que abusar con el aserrín, porque llegan a tener esas maderas resinas, como gomas, aceites, etcétera, y pueden llegar a dañar a las plantas. Ponemos el compost y siembro y puede ser que no germine. Y un factor, esas resinas, podrían ser esas resinas que hemos exagerado poniendo del aserrín. Pero al final aportaría algo distinto, ¿no? Entonces se puede usar, pero en poca cantidad. Muy poca cantidad, sí. Otra, la Diana estaba haciendo compost en una caja de madera con tapa. Y pregunto si se recomienda cubrirlo con plástico también. Sí, para generar algo de calor. Adentro la temperatura es importante. No tenemos que olvidarnos que los microorganismos y esos insectos que van a descomponer son seres vivos. Entonces van a necesitar comida, que son los residuos orgánicos, calor, que va a venir del material seco, y aire. Y el agua lo van a obtener de lo que nosotros vamos a regar o de las mismas cáscaras, ¿no? Si voy a poner bastante cáscara de sandía, van a tener bastante cantidad de agua, no necesito regar, ¿no? Si voy a poner pura cáscara de papa, van a necesitar agua porque no tiene mucha cantidad de agua la cáscara. Entonces, hay que pensar en esos seres vivos para darles sus condiciones y que nos ayuden en la descomposición. Y Jenny nos pregunta, ¿cuál es la altura máxima de una compostera? Máximo 1 metro a unos 50, pero ya y con 1 metro de diámetro más o menos, pero ya cuando tenemos bastante cantidad de material, ¿no? Es un poco difícil llegar a esa altura, así en compostaje domiciliario. Pero en la escuela sí lo hemos manejado, pero máximo es 1 metro a unos 50 de altura. Sí, y las capas, cuando se arma así, es máximo 20 centímetros entre cada capa. Porque si sigue sumando más de 1,50 m, por la misma presión ya falta oxígeno abajo y va a empezar a podrir, ¿no? Es el problema con composteras muy altas. Sí. Perfecto, yo creo que ya hemos hecho la primera sesión de preguntas. Sugiero que pasemos a la práctica y de ahí vamos a la última presentación antes de cerrar con más preguntas. Ya, está bien, les voy a mostrar ahora. Tienes que dejar de compartir pantalla. Erika, de la pantalla tienes que dejar de compartir para que tu imagen vuelva grande. Ya, está bien. Ahí no sé. No sé cómo hacer eso. New share me sale eso. Tengo que apretar. Stop sharing. Tiene que ser abajo. Ya. Ahí está. Ya está otra vez en grande. Ya. Entonces, si ven aquí el pequeño espacio que tengo mis plantitas, pero es todo cemento. Entonces yo voy a armar mi compostera de cemento teniendo estos materiales. Este es el tacho donde voy a armar la compostera. Yo lo he perforado, le he hecho varias perforaciones en la base para que chorreen los líquidos y también a los costados, para que, como les digo, entre bastante oxigenación, bastante aire. Voy a usar este otro balde donde voy a poner esto así. Lo voy a armar así para que el líquido excedente, cuando riegue de más o tenga mucha agua, se chorrea aquí abajo. Y lo de aquí lo puedo usar para el riego, el líquido que va a salir aquí. No es que lo voy a desechar, entonces me va a servir también el líquido que sale aquí y lo que voy a armar dentro de mi compostera. Entonces, ¿qué necesitamos? Como les comentaba, ¿no? Las ramas. En este invierno ha crecido algunas maletas en el jardín, entonces se me han muerto algunas plantitas y todas las ramitas, en vez de desecharlas, las puedo reunir para utilizarlas y poner en la base. Más o menos voy a poner unos 10 centímetros porque es pequeña mi compostera. Voy a tratar de ponerlas un poco pequeñas.
Para desperdiciar nada. Si se puede ver, si se nota, y se ven las ramas que están cruzadas. Incluso se ven todavía los huecos en la base de mi compostera. Quiere decir que me está dejando pasar el oxígeno, igual por los costados, ¿no? Va a pasar el oxígeno para que los microorganismos puedan trabajar. De las mismas malezas, tengo también algunas plantitas que se han secado las hojas y eso es lo que voy a poner como material seco. Voy a poner material seco. El material seco se desmenuza fácil con la presión de la mano. Igual otros 10 centímetros de altura más o menos. Fijan, tengo hojitas de todo tipo, ramitas pequeñas. Esto mismo podría ser reemplazado por algún papel periódico, podría ser maple de huevos, ¿no? Entonces, lo ideal, la cosa es que esté seco, sea material seco. Como está demasiado seco, lo voy a humedecer un poquito. Una pasadita. Material verde es lo que he cocinado hoy, ¿no? Las cáscaras. Tengo de todo, espinacas, tengo las cáscaras de la papa y algunos restos que están un poco grandes. Si los restos son muy grandes, como les decía, quiero que se descomponga más rápido, tiene que estar todo picado. Mejor si está triturado. Entonces, lo ideal es picarlo en centímetros, lo más pequeño que se pueda. No manejar restos que sean muy grandes. Tengo un brócoli viejito que se me ha pasado y no voy a poder comer, entonces lo voy a picar también en trozos pequeños para que se pueda descomponer más rápido. Todo en trocitos bien pequeños. Todavía noto que están grandes, lo voy a adicionar. También 10 centímetros de altura. Estoy poniendo también cáscaras de cítricos, no mucha cantidad, pero en trozos pequeños. Cáscaras de haba, más o menos 10 centímetros. Mientras más pequeño ponga, más rápido se va a descomponer. Ahora, ¿qué tengo que hacer encima del material verde? Ahorita estos solo son cáscaras, material seco, material fresco y las ramitas que pues tengo que poner a los microorganismos. Es difícil conseguir estiércol aquí en la ciudad, entonces lo que yo he conseguido es un poquito de tierra y eso es lo que le voy a echar encima. Mejor si es tierra de alguna macetita o alguna plantita que se haya muerto, o que sea tierra oscura, de color oscuro. Una capa de unos 2 centímetros más o menos sobre la planta. 2 centímetros. Ahora está así. Se nota, ¿no? La tierra que está sobre la cáscara. Lo voy a humedecer un poquito. ¿Por qué? Porque he puesto mucha cáscara que no tiene cantidad de agua. Si hubiera puesto bastante cáscara de papaya o de sandía, no hubiera sido tan necesario que le aumente agua. Pero como son cáscaras que no tienen gran cantidad de agua, lo voy a mojar un poco. ¿Listo? Y esto es lo más importante. Ponerle material seco encima. Unos 10 centímetros.
Ahí está, material seco. El material seco. Como tengo más cáscara, voy a continuar una vez más. Entonces voy a ponerle más cáscara. Otra vez tengo cosas que están muy grandes. Los voy a desmenuzar. Si tienen preguntas mientras voy armando, también pueden tranquilamente decirme. Erika, yo tengo una pregunta. Como dijo una de las participantes también, uno va haciendo la basura orgánica cada día. Sí. Entonces, evidentemente tú dices que hay que dejar un periodo de tiempo y todo eso. Sería interesante tal vez puedo dividir por semanas, por decir, toda mi basura que tengo de la semana, recolectarla y recién taparla y tener otro envase, por lo menos, digamos, para hacer una rotación con 4 envases por semana y así tener al mes. Claro, sería lo ideal, ¿no? Separar así por semanas y así también el compost lo tenemos, un compost listo, el otro en proceso y el otro que va más en proceso. Se puede eso, pero es importante cuando separamos la basura, tratar siempre de mezclar ya desde un principio con algo que sea material seco para no tener ese problema de mosquitos. A mí me ha pasado que yo he separado mi basura hace una semana y ya se me está queriendo llenar de mosquitas. Pero en el compostaje, ahora parece que esto estuviera lleno, ¿no? Le voy a poner material seco y se va a llenar completamente. Pero esto para mañana ya va a reducir. Para pasado mañana va a reducir más. De aquí a una semana va a reducir por lo menos un 40% de lo que he armado. Ya no va a estar lleno, mi tacho va a quedar por aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada día yo sí le puedo ir aumentando un material. Lo importante es que siempre lo ponga material seco encima. Entonces, si yo tuviera la posibilidad, podría armar 2 o 3 composteras mejor. Entonces, manejo esta, la otra ya está empezando el proceso y la otra ya también voy a iniciar el proceso, ¿no? Se puede también trabajar de esa forma. Pero es práctico cada día tener un recipiente donde voy poniendo y lo cubro con material seco y ya 7 días esto yo lo voy a mover, ya no va a quedar así ordenadito, ¿no? Entonces, aquí sobre el material verde, ¿qué tengo que poner? ¿Alguien podría decirme? Material seco. Material seco, ¿no? Pero como estoy armando recién la compostera, si esto quiero que se descomponga rápido, un poco de tierrita. Eso no se olviden, por favor. Como estoy empezando con la compostera, tierrita. Porque en esta tierra es donde están los microorganismos. No están aquí ahorita en mi cáscara, están en la tierra, en el estiércol. Entonces, lo voy a poner para que empiecen a activar. La tierra puede ser reemplazada. La tierra, estiércol o compost viejo. Es lo único que podemos utilizar. Compost viejo o tierra oscura, puede ser, como les decía, de alguna macetita que tenemos. Si se ha muerto mi plantita, esa tierra, o la misma tierra que tenemos en el jardín, no importaría. Y mejor si yo en vez de tierra utilizar estiércol. Si tengo conejito, del conejito, de la gallina, aunque es más difícil de conseguir en la ciudad, ¿no? Pero esto es lo que nos va a ayudar a activar el compostaje, la tierra, el compost o el estiércol. Lo que también sería bueno es si puede ir al parque donde hay bastantes árboles y se ve lugares donde las hojas de los árboles están empezando a aparecer, a descomponerse. Eso sí está lleno de microorganismos también. Sí, eso sí. Debajo de los molles, debajo del muelle sobre todo, esa tierra negrita con hojitas, esa se puede usar. Voy a cubrir. Mi cuñado tenía problema con palomas y se siente siempre en el mismo lugar, y este estiércol de las palomas también tranquilamente podemos meter a la compostera, va a calentar bastante bien. No le he puesto nada de plásticos, nada de cocina. Le voy a regar un poquito de esto seco. No he usado mucha cáscara que tenga harta. Se usaba harta cáscara de sandía, muy poquito de agua le voy a aumentar, o casi nada.
En las escuelas no le ponemos tanto porque como son varios niños traen harto material verde, entonces casi un poquito de agua. Y ahora esto ya está terminado, ya está lleno. Lo voy a tapar. Aquí tengo la suerte de que esto tiene tapa, pero podría, si no tiene tapa, utilizar algún plástico negro de una de las bolsitas que he utilizado. Igual lo puedo poner y cubrir. No habría ningún problema. Entonces, esto yo lo voy a tener en la sombra por 7 días, pero si mañana yo voy a cocinar para mi hijita, mi esposo, voy a abrir y voy a aumentar el material verde y encima algo de material seco que me ha sobrado todavía aquí, ¿no? Entonces, y así es como voy a ir aumentando, y en 7 días yo voy a escarbar por el medio y tocar la temperatura. Aquí ya, entrando a 5 o 6 centímetros, ya se siente la temperatura. Se siente si está tibio, si está demasiado caliente. Si lo voy a sentir demasiado caliente, tengo que vaciar y mezclar. O aquí mismo adentro con un palito o algo. Si lo voy a sentir frío, entonces no está funcionando. Si está tibio, perfecto. Continúa el proceso de descomposición. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí tengo una pregunta en el chat que pregunta si se puede usar levadura o miel de caña para acelerar el proceso. La levadura y miel de caña tienen organismos diluido en algunos fertilizantes como el biol se utiliza. Yo pienso que sí se podría utilizar la miel de caña diluida en agüita y lo que estoy regando, regar. Lo mismo con leche, ¿no? Sí. Si tienes una pequeña sobrita de leche, se Sí. puede también añadir el compostiero. Sí, hay alternativas que se pueden utilizar. Y no sé si Poda de tienen pasto y preguntas. hierbas, preguntan. Sí, Sí. la poda también caliente bien el pasto. El pasto, sí, y se descompone rápido. Es un mes y medio. La poda de pasto está rápido. Rápido su proceso de descomposición. Con residuos de casas, entre 2 a 4 meses, lo que va a tardar en esto ser abono a abono. Bueno, gracias, Erika. En el segundo taller, aquí en 2 semanas, vamos a ver cómo te ha ido con tu compostera, cómo se ha quedado. Sí. Y ahora me puedes compartir pantalla conmigo, tú me puedes volver anfitrión para que muestre la presentación con diferentes composteras que hemos ido trabajando y después cerramos con las últimas dudas y preguntas, por favor. Ya, ¿dónde hago eso, Arnold? ¿En participantes? En mi nombre, puedes volverme anfitrión. Ya. Entonces, Aquí más. ¿Ya? ¿no? Submisión de Ahora sí, ya, ¿no? ahora sí. Ya. Gracias. Bueno, yo les voy a mostrar en una presentación diferentes composteras que hemos ido manejando en los años. Vamos a poner la presentación mejor. Primero empezamos con algunos composteras que hicimos en las escuelas. Un año hicimos ese tipo de cajitas de madera. Aquí hay varias escuelas. San Nicolás, Genome Barrios, Franco Patricio Vic y Nathaniel Aguirre también. Y la ventaja de este modelo era que, como se puede ver en el círculo rojo, pusimos 2 puertitas. Pues la puertita de abajo se podía abrir independiente del de arriba. Pues si la compostera estaría bien, descomponiéndose bien, puede llegar un momento donde podías abrir la puerta de abajo, sacar el compost de abajo sin interferir mucho con el material recién puesto y ahí te ahorres un poco de trabajo en el cernido, ¿no? Ese sería un modelo que hemos usado un año. Hemos dejado de usar porque lastimosamente las maderas no, algunos vienen muy duras, otros más blandas y es mucho trabajo el armado, pero es un modelo bonito que se puede usar. Otra desventaja de este modelo era que tiene tanta aireación que en algunas escuelas se secaba muy rápido y tenemos también bastantes escuelas que reciben agua del aguatero. Entonces, si reciben agua del aguatero, hay el riesgo siempre que se, como digo, que se seque rápido y como no tiene agua del aguatero ya tiene el problema de
de no poder humedecer lo suficiente. Entonces, un tipo de compostera que necesita humedad, ¿no? Necesita humedecer bastante. Aquí hay unos otros composteros que podemos ver. El turril del medio se parece un poco al balde que preparó Erika. Y también vemos uno que está sobre el suelo, simplemente rodeado con piedras. Otro que está tapado también con un plástico negro. Y es donde está el redondito. Esa es una escuela que es Ubispanaya, donde la compostera está debajo de la tribuna de la cancha deportiva de la escuela. Esos tipos de lugares son buenos lugares para una compostera porque no son lugares que pueda aprovechar para mi huerto, ¿no? Si tengo en mi huerto un lugar con sol y un lugar donde nunca llegue el sol, no vale la pena tenerle en el sol la compostera porque se va a secar más rápido. Bien queremos un compostera caliente, pero no queremos un compostera que está caliente por el sol. Queremos una compostera que se caliente por el trabajo de los microorganismos. Ellos mismos generan la calor, no es el sol. Y otro es también, así podemos aprovechar un lugar donde no hubieran crecido bien nuestras hortalizas o nuestras plantas por la falta de luz que tenga. Entonces, esa es una doble ventaja de ubicar la compostera. A la foto a la derecha vemos una compostera que tiene 3 compartimentos. Esa escuela es para Luis Díaz del Pozo. Ahí tiene un comedor. Por eso también se ve atrás que hay un pequeño invernadero. Ahí estamos apoyando un poco adicionalmente, un poco extra. Tiene huerto bastante grande porque genera bastante verdura también para apoyar al programa de los chicos, ¿no? Cada día come alguien sopa, alguien come alguna vez segundo. Entonces genera bastante material y con este tenemos la ventaja que se puede ir armando la compostera en el primer componente. Cuando se llega a una altura, más o menos llenándola hasta la mitad, o tal vez incluso hasta un poco más, se puede simplemente llevar todo el material al segundo lugar y seguir compostando en el primero. Así un poquito separamos el material más nuevo del material anterior y podemos tener por varias etapas. Y en el tercer lugar de la compostera armada se podría guardar el compost que está listo para tenerla a la mano en el momento que queremos utilizarlo. Esta es una historia, una anécdota bastante chistoso que dice compost, no tocar. ¿Por qué pusimos este letrerito? Es porque armamos, en el primer intento de armar la compostera, tuvimos una compostera, incluso hasta creo que más grande que esta, bastante linda la compostera, pero justo tocó limpieza general del colegio. Y los papás llevaron toda la compostera a la basura pensando que era un montón de basura amontonada. Entonces después tuvimos que volver a armar la compostera y ahí es donde pusimos la notita, ¿no? Para evitar que la compostera otra vez alguien se lo podía llevar. Ahí se nota que mucha gente no se dan cuenta que es una compostera. También hemos trabajado un tiempo en Rurrenabaque con escuelas y ahí se nota que el clima es distinto. Hay mucho material verde, hay una descomposición muy rápido se puede hacer el compost. Ahí en la foto donde está el redondo rojo se puede ver que alguien está echando algo de acerín, justo lo que era una de las preguntas. Si es con medida, se puede colocar el acerín, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Eso incluso ya es bastante ya lo que se están colocando. Hay que dejarlo descomponer muy bien. Con la rapidez en Rurrenabaque rápido va a descomponer y con todo el otro material mezclado, al final no tendría por qué tener problemas el huerto. Tenemos también composteras que hicimos nosotros. Ese es un ejemplo que usamos también en un material didáctico que desarrollamos. Es una compostera que yo he armado en mi huerto. Abajo tiene creo que era del choclo, creo que la parte de abajo, gruesa, para que pueda entrar aire, una capa de material seco, una capa de material seco fino para tener ya un poquito más concentrado la cosa. Después el material verde, se coloca algo de estiércol, por la falta de humedad se regaba y se volvía a hacer el proceso. Si tenemos miedo de tener bastante mosca en la compostera, es bueno siempre terminar la compostera con una capita seca, porque a la mosca no le interesa el pasto seco, le interesa la cáscara de papaya, le interesa la cáscara de otras frutas, pero si tenemos el lujo de poder terminar nuestra compostera con una capa de algo seco, vale la pena, ¿no? Incluso podemos manejar la capa seca y cuando aumentamos,
juntamos, por decir, unos 2 días las cáscaras en la cocina, levantamos lo seco y le echamos y lo volvemos a tapar para evitar que llegue mucha mosca. Una buena regada y lo tapamos con plástico. Sobre todo lo tapamos con plástico para evitar que el agua se pierda muy rápido. Ahora se va a calentar por el trabajo de los microorganismos, el agua va a evaporar y otra vez va a condensar en el plástico y va a volver a entrar a la compostera. Entonces va a mantener bien la humedad. Aunque sí hay que verlo una vez a la semana, airearlo, darle la vuelta, porque necesita el oxígeno también, ¿no? Y al mismo tiempo también nos ayuda en época de lluvia. Porque si llueve encima de una compostera, entra tanta agua que ya no hay casi nada de aire dentro de nuestra compostera y empieza a podrirse. Y cuando empieza a podrirse, empieza a llegar los malos olores y empieza a venir las moscas. Ese es un proyecto que tuvimos por el momento, por la pandemia, lo hemos cerrado. Ojalá que vamos a poder volver a reactivar. 2 veces a la semana, con estos tachos plásticos que se ve abajo, recogía las cáscaras de Consuelo Montalvo Catering y del Tunari Restaurante en Las Ruinas, casi frente al Elfe. Estos son tachos de 130 litros, es bastante cáscara. Y aparte, recogía de Cofeína y de Cowork la borra de café, que también es un buen componente para una compostera. Mi esposa tiene un negocio de repostería y sus maples de huevo ponía también para tener algo de material seco, porque básicamente no tenía material seco, solamente era la cáscara de los restaurantes. Ahí, para tener material seco, lo que hacía es encima, como se ve donde está el redondito rojo, hacía secar la cáscara de haba y lo mezclaba a la siguiente entrada, lo mezclaba con el material fresco para de esta manera tener una mezcla de seco y verde, para evitar que humedecía mucho. Y aún así tenía ese problema, ¿no? Estas composteras casi nunca he regado, pero se puede ver en la foto a la derecha que está bastante oscuro la tierra alrededor, es toda la humedad que sale de la compostera, ¿no? Tiene un exceso de humedad. Es por la falta de material seco. Yo lastimosamente no tenía el tiempo de removerlo cada vez, entonces lo que hacía eran 6 componentes, lo que se ve de foto al medio, son 3 componentes en cada uno, a cada lado había una estructura así, y es el material, durante un mes lo amontonaba y después lo llevaba al siguiente cubículo y así iba avanzando. Entonces al final tenía compost de un medio año, se podía decir, ¿no? Con cada mes ahí, y se puede ver clarito que la cantidad iba reduciendo casi a la mitad del volumen original, ¿no? Cuando se va descomponiendo, la cantidad de material va disminuyendo. Ese es un trabajo que hicimos con una institución que se llama Global Humanitaria. Fuimos a Tarata y Toco. Hicimos también una compostera bastante grande. La gente reunieron bastante material y optamos por lo que se veía en el dibujo que mostró Erika en su presentación, poner un bolillo al medio. La razón de este bolillo es que una vez armada la compostera, se mueve un poco ese bolillo y lo saca y ayuda para que entre aire al medio de la compostera, ¿no? Ese era el motivo. Por tener una compostera grande, después de una semana, para ver si está caliente, lo que se puede hacer es tener un fierro, una barrena o al final la punta de una picota y clavarlo dentro de la compostera sin moverlo, así clavarlo fijo, dejarlo unos 5 o 10 minutos, después sacarlo y directamente agarrar al final. Tendría que estar caliente el metal y de esa manera podemos tener una idea de qué calor tenemos dentro de nuestro compostera. Este es un proyecto que no ha sido la alerta verde, es la institución SGAB que nos invitó a ver sus composteras. Era un proyecto con el Jardín Botánico y con el Cementerio General, donde hicieron el mismo modelo de compostera con las flores del cementerio. Y como se puede ver en la foto del termómetro, llegaba a temperaturas bastante elevadas, ¿no? Como 70 grados. Ese es el momento donde ya necesita aireación, si llega a esa temperatura, porque ahí, por la altísima temperatura, empiezan a morir los microorganismos y ahí se para todo el proceso. En cambio, si lo removemos, va bajando la temperatura y vuelvan a activarse los microorganismos y pueden descomponer más rápido. La otra que dice en la casa de los niños, es un lugar donde trabajamos, este se llama una compostera de formación lenta. Es simplemente recoger todo el pasto cortado y dejarlo ahí. Puede tardar 1 año, 2 años, 3 años. Por eso es importante poner un lugar donde no nos incomoda y no lo hacemos ningún manejo, simplemente dejamos pasar el tiempo y igual se vuelve abono.
Esa es una cama alta que hicimos en otro hogar de niños, donde básicamente armamos la compostera por debajo de la cama de cultivos. También lo llaman cama caliente. Cavas 30 centímetros, la tierra lo guardas al costado y estos 30 centímetros cavados lo llenas como una compostera, con diferentes capas. Material seca, material verde, algo de estiércol, lo puedes repetir una vez más y vuelves a poner la tierra encima, mejor si es abonado, y puedes sembrar dentro de esa cama. Como puedes ver en la picota, el material de tierra encima de la compostera es mínimo unos 30 centímetros. Entonces, en estos 30 centímetros pueden crecer tranquilamente las plantas mientras por debajo están descomponiendo lo que hemos metido ahí abajo. Con el tiempo, la altura de esta cama va a ir bajando porque el material abajo se va a descomponer, se va a volver abono y al final tiene que volver al nivel del suelo, ¿no? Con el paso del tiempo. Claro que aquí hay que tener cuidado que en el momento de querer remover la cama, no metemos el ácido muy al fondo y sacamos todo ese rastrojo, todo ese pasto que hemos puesto al fondo, ¿no? Hay que remover suavito la parte de encima y abajo dejar hacer su trabajo. Las plantas van a sacar raíces hasta más abajo y van a empezar a aprovechar ese compost. Ese es un modelito que he instalado también en mi huerto personal, que se llama el Keyhole Garden o el ojo de cerradura, porque si vemos de la foto de izquierda abajo, la entradita hasta la compostera parece el hueco para poner la llave, ¿no? Por eso se llama así el huerto, la compostera. Armamos el alambre o la malla milimétrica al medio y en el redondo rojo, no se puede ver por el tamaño de la foto, pero son piedras. Incluso podemos poner piedras más grandes y ahí encima viene todo el material orgánico. La idea es que este material orgánico va soltando sus nutrientes y también su humedad y lo va dando a los costados, a la cama que estamos armando alrededor, que se puede ver como forma de Pac-Man básicamente, ¿no? Esa es la cama de cultivo y la idea de este compostera es que no vamos a sacar nada y solamente añadimos material. Es un sistema que ha inventado en África, donde tiene una falta de humedad crónica, muy poca agua, y con cáscara con bastante humedad se logra mantener cierta humedad en la cama a través de este redondo al medio donde está el material orgánico. Es una compostera que no se remueve, simplemente aumentas material cuando ves que el nivel baja y se va nutriendo lo que está alrededor. Otro sistema interesante es el Ugerkultur, que es un sistema donde aprovechamos madera. En el 2016 he cavado 30 centímetros, lo llenó al hueco con maderas grandes, como se puede ver en la foto, algo de material más fresco alrededor también, algo de estiércol también para meterle microorganismos. Lo llené con tierra y puse la manguera para mojar todo. La idea de ese sistema es que la madera va absorbiendo la humedad y va a ayudar a mantener una buena humedad dentro de la cama. Incluso un tiempo tenía, porque hay algunos maderitas que seguían sobresaliendo y cada vez se hacía un nuevo hueco, ¿no? Porque la tierra se iba acomodando dentro de la madera. Y un tiempo, cada vez cuando regaba y echaba agua a estos huecos que aparecieron, estaban saliendo sapitos de ahí. Entonces, hasta los sapos que tengo en el huerto, yo un año traje, mi huerto está en el kilómetro 4 hacia esa cava. Hace 5 años traje sapitos de Linda, Tiquipaya, hice un pequeño estanque de agua y hasta ahora tengo los sapos en mi huerto. Entonces, un tiempo el sapo se escondía ahí, dentro del montón, dentro de las maderas, seguro por su humedad, y seguro había algunos microorganismos o animalitos más grandes que comían, incluso yo creo. Y lo de abajo podemos ver que era justo ayer, por curiosidad he empezado a cavar, y me ha sorprendido muchísimo, porque se puede ver que se ha aplanado bastante, por empezar, ya no restaba nada de este montículo que tiene la ventaja que puedes cultivar en ambos lados, con microclimas diferentes, un lado con mucho sol, un lado con menos sol. Se ha vuelto plano otra vez y me puse a cavar. Como se puede ver, el hueco es el mismo tamaño que el hueco al inicio y es muy poco la madera que he sacado. Muy poco madera he sacado en cavar. Y lo que me sorprendió a mí mucho es que la tierra estaba súper suavito y se puede ver en la foto al lado de los restos de madera, parece como un acerín, ¿no? Es la madera que se ha descompuesto. Y abajo, justo donde la tierra era dura, la tierra original, donde no he cavado al primero, encontró ese tipo de gusano, se llama la gallina ciega, es un tipo escarabajo. Y me imagino
que ha entrado ahí por la materia orgánica que había y por medida que iba secando este monto, se han ido cada vez más abajo hasta toparse con la tierra dura, no han podido entrar más y se han quedado ahí abajo. A mí me ha sorprendido mucho que la tierra después de 6 años seguía tan suave, porque en un ratito le he acabado todo y desapareció toda la madera. Mi idea ahora es volver a llenar el hueco con madera y volver a colocar la tierra encima y hacer una segunda ronda. Vamos. Tenemos algunos composteras de las familias donde trabajamos para cerar. Aquí hay una pequeña compostera que mi compañero Rafael ya ha metido su mano para ver si está caliente. Y en la otra están regando un poco. No se puede regar con ese tipo de regadera, que es una botella simplemente cortado y con huecos pequeñitas ya se hace como una buena regadera. Aquí tenemos compostera sobre el suelo tapado con plástico y donde está el redondo la taparon con un saquillo. El problema del saquillo es que el sol lo cose y después se va partiendo en pequeñas partes y se va contaminando la compostera con el fibra del plástico de la bolsa, ¿no? Entonces mejor es usar un plástico siempre. Estas son algunas composteras que se han hecho de turiles viejos. Lo que está a la redonda lo puse ahí en un redondito rojo para mostrar que hasta encima de un edificio uno puede producir compostaje si tiene ganas, ¿no? El señor está al lado con su huerto, es el modelo de huerto que manejamos como fundación, el huerto pie cuadrado, que es de 1,20 m por 1,20 m, con una altura de 30 centímetros, con una tierra bien abonado y tiene variedad de cultivos, porque en cada cuadrado, son 16 en total, se puede cultivar algo distinto. A la par del huerto, siempre enseñamos el trabajo de la compostera y ese señor optó por poner una compostera en el techo del edificio. Eso es algo que estamos viendo en algunas zonas que usan llantas viejas para hacer la compostera, con la ventaja que uno puede ir simplemente aumentando llantas y no use su compost, ¿no? Y puede remover, puede aumentar, puede tener varios montones. Y en el redondo rojo mostramos que vale realmente la pena de cortar la llanta, ¿no? Si es una llanta que no tiene alambre, no es tan complicado cortar y se agranda bastante el espacio donde puede estar el material orgánico, porque si el material orgánico entra en una llanta que no cortamos, va a ser difícil de sacarlo después. Esos son, o también materiales que uno tiene a la mano, una bañera rota. Esta señora a la izquierda tenía un rollo bastante grande, ancho de un cartón, papel, y simplemente dentro del rollo armaron la compostera y seguramente hasta con el tiempo el rollo mismo se ha vuelto compost, ¿no? Porque se ha debido remojar con el compost y de poco a poco se va a ir descomponiendo todo. El otro tacho rojo que vemos en el otro lado, ahí la señora hizo un hueco abajo, lo cortó un hueco, justamente como vimos en las primeras fotos, con las dos puertitas, que se puede sacar desde abajo el material que está casi listo y ir añadiendo arriba. Este es muy rápido, un poquito de mis composteras. ¿Dudas? Tengo una ¿Tienen duda. preguntas? Sí, tengo una duda. Hola. Te escuchamos. Simplemente hemos hecho bastante huecos en el turil para la aireación, e incluso puede ser un turil sin base. ¿Alguna duda más? Buenas tardes. Por favor, quería consultarle